Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Dayan Camilo Figueroa Trujillo y pertenezco a la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. El día de hoy le vamos a dar solución al ejercicio propuesto de dinámica. Ahora bien, ya lo tenemos en pantalla. Y el ejercicio diría lo siguiente. La velocidad angular del eslabón AB en la posición mostrada es de 2,8 radianes en el sentido de las manecillas del reloj. Nos pide calcular las velocidades angulares del eslabón BC en esta posición. Muy bien. Entonces, analizando el ejercicio un poco, ahora pasamos que nos están dando una altura y nos están dando también como tal cuánto mide el eslabón BA. Por consiguiente, podemos calcular la longitud que tiene el eslabón BC. Aplicando pues la trigonometría básica de siempre, pues ponemos que es 60 al cuadrado más 30 al cuadrado. Nos daría un resultado, todo eso en una raíz, de 67,1 milímetros. Muy bien. Teniendo esa longitud, también podemos hallar como tal nuestra velocidad de v. Porque ya nos están diciendo que cuál es su velocidad angular. ¿Y por qué necesitamos hallar la velocidad de v? Pues resulta que la vamos a necesitar más tarde para poder hallar la velocidad también de c. Y así hallar la velocidad angular en el eslabón BC. Ahora bien, aplicamos la fórmula que aparece en pantalla, que es velocidad de v es igual a la velocidad angular de a por el radio de v con respecto a a. Ese radio de v con respecto a nos damos cuenta que ya lo tenemos, son 30 milímetros. Ahora bien, despejamos y sería velocidad de v igual a 2,8 radianes sobre segundo por 30 milímetros en sus respectivos vectores, y nos daría que velocidad de v es igual a 84 milímetros sobre segundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que nuestras velocidades se encuentran en el eje positivo de la y. O sea, vamos a tomar como eje positivo la y hacia arriba. Por consiguiente, nuestras velocidades en B y en C, en este eslabón, van a ir hacia arriba. Ahora, tenemos que nuestra siguiente ecuación es que la velocidad de C con respecto a B es igual a BC menos VB, o mejor, velocidad de B. Podemos reacomodar otra vez esa ecuación y daría como resultado que la velocidad de C es igual a la velocidad de C con respecto a B más la velocidad de B. Ahora bien, lo que podemos aquí hacer a continuación es tener en cuenta que todas nuestras velocidades se están ocurriendo es en el eje positivo de la Y. Por tanto, todo lo que ocurra todo lo que contenga una componente en X va a dar igual a 0. Entonces, descomponemos eso en X y en Y, y nos da que velocidad de C en X es igual a la velocidad de B en X más la velocidad de C con respecto a BX. Eso nos da 0. La velocidad de CX da 0, la velocidad de BX da 0, y solo nos quedaría que la velocidad de C con respecto a BX. Que es como que nos queda una componente allí, que sí existe. Ahora, en la velocidad de C con respecto a Y es igual a velocidad de BY más la velocidad de C con respecto a BY. Podemos organizar nuestra ecuación y podemos deducir de acá que la velocidad de C en y va a ser igual a la velocidad de B en Y. Por tanto, tenemos que la velocidad de B es 84 milímetros sobre segundo en el eje positivo Y. Y por ende,
la velocidad de C va a dar la misma magnitud que nos dio la velocidad de B. Entonces, ya teniendo las dos velocidades y organizándolas en nuestro diagrama que tenemos aquí, resulta que podemos ya hallar nuestras velocidades de C con respecto a B. Pero ¿qué está pasando acá? Acá, como las dos velocidades son iguales, y para poder hallar la velocidad de C con respecto a B es una resta entre estas, resulta que nos da 0. Entonces, por consiguiente, pensándolo sin hacer ningún cálculo, la velocidad angular de la barra o el eslabón BC, pues también nos daría 0. Sin embargo, podemos aplicar esta ecuación, que es que la velocidad de C con respecto a B es igual a la velocidad angular BC por el radio de C con respecto a B. El radio C con respecto a B ya lo tenemos, y ese es 67,1 milímetros, que ya lo habíamos hallado al inicio, que es nuestra L. Ahora bien, a nosotros al despejar la ecuación, pues nos quedaría que la velocidad angular sería una diferencia, pero al ser la velocidad de C con respecto a B 0, pues no tendríamos ninguna velocidad angular en ese eslabón. Y pues ya tendríamos la respuesta a todo nuestro problema. Nos están pidiendo que hallemos las velocidades angulares. Ya hallamos en el punto B, en el punto C, y ahora la velocidad angular BC es 0.